Hola, hola queridos amigos, saludos en este inicio del sexto mes del año. Gracias damos a Dios porque llegamos a mitad de año. Y compartimos con ustedes en este día este tema, la ruptura en la afirmación masculina. Cómo se rompe, cómo a veces llega toda una serie de confusión a nuestra vida que no nos permite desarrollarnos plenamente como seres humanos y socialmente, pues repercute de una manera muy fuerte. Estamos usando este material, Tu identidad sí importa, de Juan Varela. Si usted gusta adquirirlo, pues puede tenerlo allí en su biblioteca. Nuestra plática gira alrededor de este tema, la ruptura en la afirmación masculina, y creo que abordamos esta plática haciendo memoria que es necesario tener fresco en nuestra mente, en nuestro corazón, la importancia de nuestro papel como padres, pues una de las tareas más valiosas que debemos realizar es la afirmación de la vida de nuestros hijos. Pero ¿sabe usted que el dilema por el cual no lo hemos podido hacer de manera satisfactoria es porque hemos perdido o hemos abandonado o nos cuesta practicar esas ceremonias de iniciación o ritos de iniciación, sean masculinos, sean femeninos? Y cuando hablo de ritos o ceremonias de iniciación, me estoy refiriendo a esos modelos de transición de niño a adulto. ¿Cómo puede ir avanzando en su maduración? Esto, queridos amigos, se pierde muy fácilmente en la cultura actual. Y como consecuencia, pues obviamente es el abandono de todos esos escalones naturales, espirituales, de maduración e integración en las etapas de crecimiento. No hemos podido integrar todas esas modelos de transición o también esas ceremonias, y entonces el crecimiento pues es muy tambaleante. Hoy más que nunca nos hemos privado y seguimos privando a las generaciones de esos resortes de maduración que son propios de todas estas ceremonias, modelos iniciáticos de transición. Y como resultado, queridos amigos, hemos venido recogiendo una adolescencia perpetua que no madura, y en vez de tener una brújula que pueda marcar el camino con claridad que debe seguir, pues está corriendo el riesgo de ser una veleta llevada por cualquier viento de moda cultural. Si hoy en día habremos de afirmar la vida de nuestros hijos, necesitamos anclarnos en firmes e inamovibles cimientos. Necesitamos nosotros estar ubicados en esa firmeza, en esos cimientos que perduren todo el tiempo y sean alcanzables para cualquier hombre o mujer, porque la afirmación, queridos amigos, no es algo cultural. La cultura no tiene nada que ver con esto, o tal vez pudiéramos decir que no, sino la afirmación es creacional. Y lo que nace en el contexto de la creación, antes de la cultura y el desarrollo histórico, debiera ser normativo para todas las edades y los tiempos. Mire, la Biblia en el Salmo 37:23 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Este es el planteamiento de Dios, que Él afirma nuestros pasos cuando le agrada nuestro estilo de vida. Entonces debiéramos nosotros reconocer esta parte. También, cuando no existen códigos éticos, cuando no existen modelos de autoridad normativos, ni referentes en casi nada,
pues no hay nada que venga a amortiguar emocionalmente los procesos necesarios de maduración. Estamos hablando de esa maduración que es muy necesaria en todos los tiempos. Y lo que nos hace falta hoy es interpretar para nuestro tiempo lo que las culturas ancestrales han tenido siempre. Las culturas siempre han tenido estas ceremonias de iniciación o modelos de transición y lo siguieron practicando y muchos lo siguen practicando. Por ejemplo, hoy carecemos de la falta de procesos, eh, ceremonias y códigos de honor normativos. O sea, nosotros no tenemos nada de eso. La falta de ceremonias de paso para solemnizar actos importantes. Por ejemplo, hablando de falta de códigos, por ejemplo, el respeto, el valor de la honestidad, cómo nosotros lo estamos sembrando en esos procesos de maduración. Y cuando hablo de ceremonias, pues me refiero a los cumpleaños, que son muy, muy acordes para hacer notar el proceso del cambio, de transición, de maduración. También las graduaciones en la escuela, queridos amigos, es otra forma que nosotros podemos emplear para ayudar en esa transición en la vida de nuestros hijos. Otro ejemplo, las señoritas, los 15 años, los jóvenes en los 18 años, que nosotros pudiéramos usar estas ceremonias de paso para hacerle notar este proceso. Y el mundo, el mundo y el pecado que existe en el mundo nos está lanzando y lanzando también algunos códigos nocivos para esto. Por ejemplo, ceremonias de índole satánico, sectarias, pseudo religiosas, raciales o políticas. Este es el bombardeo que nosotros tenemos, y también hoy tenemos la carencia de hombres sabios como modelos sociales de integridad. ¿Cómo nosotros podemos enseñarle la sabiduría en esa transición, la fusión de géneros que confunde y que está difuminando muy fuertemente lo que es ser hombre hoy en día, o esa masculinidad, la ausencia de un padre y la confusión de roles en la casa? Estas son las carencias que tenemos y debiéramos nosotros rescatarlos. Hoy también nos enfrentamos, otra forma de que se pierde esa ruptura en la afirmación masculina, pues son todos esos mitos. Tenemos que erradicar esos mitos que hemos ido recogiendo y recogiendo durante la historia humana. Y dentro de ellos, de estos mitos, pues está el cristianismo histórico, ¿sí? Este nos ha dejado una imagen distorsionada de lo que implica la afirmación masculina, ya que a través de los siglos y debido a la incorporación de tradiciones, de filosofías, de normas y leyes, pues la pureza de la palabra de Dios se adulteró y quedó adulterada. Y nosotros a veces podemos pensar que algo cotidiano de la vida es permitido por Dios, y muchas veces no es así. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con esta incorporación de tradiciones, filosofías, normas y leyes, se creó de manera equivocada una imagen del hombre basado en un liderazgo autoritario, y se empezó a usar de manera inadecuada. Esto produjo tanto esposas como hijos, mujeres sin voluntad propia, sometidas al autoritarismo del varón. Y esto, con el paso del tiempo, pues empezó a producir familias subyugadas a tal modelo claramente antibíblico. ¿Por qué se pervierte esto? Como dije hace un momento, porque se le incluyen, incorporan tradiciones, filosofías, normas y leyes. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento aparece la gracia
Y con esta incorporación de lo que acabo de mencionar se fabrica la imagen desde una concepción excesivamente bondadosa de que el hombre santo o ser un hombre santo implicaba sumisión, obediencia, sufrido y hasta resignación. También en el Nuevo Testamento aparece la palabra mansedumbre. Esta palabra hace referencia a una persona que tiene bajo control sus instintos e impulsos. Alguien que no tiene un carácter violento, pero tampoco es pasivo. Alguien que es equilibrado, alguien que mantiene bajo control sus instintos, sus emociones. O sea que decimos que es alguien que es dueño de sí mismo y con dominio propio. Nuevamente vuelvo a repetir que la incorporación de tradiciones, filosofías, normas y leyes pues alteraron esta palabra mansedumbre. Y con el paso del tiempo, el pecado también ha desviado el curso natural de las aguas en la afirmación masculina y femenina. Y aunque también se ha pues tomado otra dirección hablando de hombre, de feminidad, pero sin duda el hombre es el responsable de ser cabeza y guía de su familia. La Biblia, hablando del pecado, dice en Proverbios 14:9, los necios se ríen del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Aquí nosotros tenemos una observación de parte de Dios en cuanto al pecado. Algunos ejemplos en la escasez de afirmación, si hablamos de la historia, nosotros podemos ver a Caín y sus descendientes. Aquí encontramos que se desvirtúa el diseño divino de liderazgo y se convierte en independencia y lejanía de Dios. Desde este punto, el hombre empieza a forjar su propio destino con una insistencia de vivir al margen del plan divino. La equivocada interpretación bíblica es otro asunto. Esta ha abarcado amplios sectores del cristianismo y con estas ha tratado de favorecer a un hombre confundido, con bravura, con autoritarismo y ternura y con servilismo. Las ceremonias de iniciación, estos se provocan o provocan una falta de crecimiento y sano desarrollo. En cada etapa del niño a hombre. Y esto, obviamente, que no permite que los patrones, que los modelos que debe perpetuar el ser humano, pues no se realicen y sí perpetúa la inmadurez. Y cuando vemos todo esto, nos permite ver que cuando un joven llega, pues, a la masculinidad, a ese momento de transiciones, pues encuentra solamente independencia, lejanía de Dios, autonomía. Y es aquí donde pierde el valor de ser la cabeza del hogar. Por lo tanto, nosotros necesitamos recordar, necesitamos nosotros ir a la Biblia y ver dónde hemos sido despojados de esos procesos naturales de maduración y que podamos erradicar esos distintos modelos inmaduros de hombría que o hemos fabricado o nos hemos adjudicado, y que Dios nos ayude a recuperar el tiempo en esto. Recuerde que podemos usar las ceremonias de iniciación, modelos de transición para ayudar en esos procesos de maduración de niño a adulto, de niño a hombre. Dios nos bendiga
para que recuperemos esto y podamos ser de bendición a nuestros hijos. Nos vemos en la próxima.